Pensar que a pesar de que toda mi vida he escuchado sobre la brujería, que por nuestra seguridad lo mejor era mantenernos alejadas de eso, nunca me sentí aterrada ante la idea de querer experimentar. En el colegio conocí amigas que tenían cierto interés al igual que yo, y el inicio de nuestra amistad se sintió como un indicio de lo que el destino nos tenía preparado. Y bien, comunidad, soy María Quintana y esta es mi historia. Ocurrió en el 2001, me encontraba cursando el bachiller. Solo me faltaban 2 años para graduarme, pero esa vez me cambiaron de salón y me vi obligada a conocer nuevas amigas. Pues, a decir verdad, las mías me reemplazaron apenas tuvieron la oportunidad, pero el duelo no me duró mucho. La primera en acercarse fue Camila, una de las más inteligentes de la institución, y lo único que rivalizaba con su inteligencia era su belleza. Sus ojos eran claros y tenía una piel tan suave y blanca que cautivaba a todos en la escuela. Fue en un taller de matemáticas donde nos pusieron en grupo a las 2 y es ahí donde nos conocimos. Y saben, de entrada se le vieron las ganas de querer comenzar una amistad, y así fue. La siguiente fue Stephanie. Sus gustos eran más deportivos. Le gustaba la educación física y en esas clases se la pasaba jugando voleibol con las otras estudiantes. Su superior era notable y Camila y yo la apreciábamos desde las gradas. Admiraba la pasión con la que jugaba y que no era egocéntrica ni presumida, mucho menos arrogante. Creo que eso hablaba mucho de ella y que a pesar de su talento, no sentía que estuviera por encima de las demás. La última integrante de mi nuevo grupo de amigas era Ámbar. Usaba lentes, era buena casi en todo pero no sobresalía, casi como yo. A menudo Camila nos decía que si nos esforzábamos un poco más en todo, seríamos las mejores, incluso mejor que ella. Pero la cosa es que nos ganaba mucho la pereza. Sinceramente a Camila no le hacía gracia y la sacaba de sus casillas el que tuviéramos notas tan buenas como las de ella, haciendo un esfuerzo mucho menor. A Stephanie poco le llamaba la atención el tener buenas calificaciones, pero tampoco era mala estudiante. Sí le daba dolores de cabeza a los profesores, pero en cierto modo les caía bien, tenía su gracia. Pasaron los meses y nuestra amistad creció, fortaleciéndose cada día más, hasta que tocamos el tema de la brujería. Lo desató un evento controversial en la escuela, en donde una estudiante se desmayó, y al despertar, aseguraba haber visto a una gran cantidad de personas deplorables con aspecto famélico. Según ella, los describía, tenían la piel adherida a los huesos con un grado de desnutrición exagerado. Al principio todas creímos que solo quería llamar la atención o se había vuelto loca, pero entonces Camila nos contó que eso debía ser brujería. Según ella, la chica no tenía el don de ver a los muertos y de ser así, los habría visto desde pequeña o todo el tiempo. Y no sé, pensábamos que alguien había hecho algo para perturbarla y sumirla en ese estado de terror. Las demás nos vimos las caras y continuamos la conversación cuando estuvimos solas, a la salida. Fue Ámbar la primera que confesó que siempre se había sentido atraída por el tema de la brujería, pero nunca se atrevió a confesarlo. Y bien, solo con nosotras tuvo la confianza y sorpresivamente todas coincidimos con ella. La brujería debía ser algo interesante, o al menos eso pensábamos. Curiosamente, Camila nos llevaba algo de ventaja. Nos contó que ella había estado leyendo sobre ese tema y por su abuela fallecida descubrió que en el monte que rodea al pueblo hay una casa en donde reside una supuesta bruja de más de 200 años, según lo que le dijeron. Nos llenamos de curiosidad
y aumentó cuando nuestra amiga dijo que ella sabía cómo llegar a esa casa. El miedo era encontrarnos con la bruja, pero según Camila, debía estar muerta y ya hecha polvo. Es que era imposible que un ser humano viviera tantos años, incluso con brujería. Comenzamos a decir que eso solo ocurría en las películas y libros de terror y fantasía, así que comenzamos a debatir sobre ir o no ir. De esta manera hicimos una votación y la única que no estuvo de acuerdo fue Ámbar. Lo hablamos con ella y dijo que no se sentía segura para hacer algo como eso, que su interés estaba en la brujería, no en conocer a una bruja. Camila fue quien la convenció, diciéndole que el objetivo era un libro especial que estaba dentro de la casa y que con él íbamos a poder realizar brujería con mucha facilidad. Las instrucciones eran claras y lo mejor era que estaban en español. Le pregunté cómo sabía eso y confesó que su abuela murió al descubrir esa casa. Tocó el libro y entonces la bruja le arrojó una maldición que le provocó una enfermedad que acabó con su vida en 2 años. En ese momento supimos que no era un juego lo que estábamos planeando, pero éramos adolescentes aparte de rebeldes. Y es que en lo que menos pensábamos fue en las consecuencias y al final incluso Ámbar accedió. Lo llevamos a cabo para el fin de semana. Empacamos botellas de agua y comida en portacomidas. Se sentía como ir de excursión, pero Ámbar dijo que lo mejor era prepararse en caso de que nos perdiéramos o algo terrible sucediera. Ella estaba precavida y a simple vista todo parecía una mala idea, pero nosotras nos llenamos de emoción ante la idea de ver algo no solo nuevo, sino desconocido hasta cierto punto. Emprendimos el camino y nos adentramos en el monte. Camila iba al frente, guiándonos, mientras las demás bromeábamos sobre lo que haríamos con ese libro. Stephanie decía que ella usaría la brujería para potenciar su talento en el deporte y de ese modo se convertiría en profesional. Camila tenía curiosidad por aprender sobre la brujería muy a fondo, pero la que nos sorprendió fue Ámbar, quien dijo que quería experimentar la posibilidad de sanar a otras personas usando aquel libro. Me impactó que a pesar de que eso que estábamos por hacer no era moralmente correcto, ella seguía pensando en ayudar a las personas. Nos dimos cuenta de que aunque era rebelde y todo el asunto, su corazón era inmenso, y eso era algo que debíamos destacar de ella. Pasamos unas 2 horas caminando sin parar y ya estábamos exhaustas. En más de una ocasión, le pregunté a Camila si en verdad sabía hacia dónde íbamos y me dijo que sí. De hecho, me confesó que se estaba guiando por los árboles y entonces me acerqué para que me explicara eso. Me dijo que prestara atención y entonces me mostró que todos los árboles eran iguales. Pero siempre había uno que no, y metros más adelante se encontraba otro igual y otro más allá de ese. El camino que se formaba era lo que nos guiaba a la casa, así que media hora después llegamos. Stephanie bromeó diciendo que ojalá la bruja tuviera buenos muebles donde acostarnos y nos echamos a reír. En ese momento no medimos la inmensidad del peligro al que nos enfrentábamos y antes de entrar a la casa me di cuenta de algo. Volteé la mirada hacia atrás y los árboles que nos guiaban ya no estaban. En su lugar yacían árboles robles iguales a los demás. El sendero que nos devolvería a casa desapareció, pero lo oculté porque no quise que las demás entraran en pánico. Me ubiqué gracias a 2 rocas enormes y deduje que por ahí se debía regresar. Me mentalicé que eso no se me podía olvidar
y después seguí a las chicas de camino a la casa de la bruja. Caminábamos lentamente, sentíamos una mezcla entre emoción, intriga y miedo, pero nada nos detuvo. Subimos 4 escalones de madera en la entrada para poder llegar a la puerta y la tocamos. Nadie abría, así que giramos la perilla y abrió. No era necesario que las luces estuvieran encendidas. El sol bastaba para iluminar todo el lugar. En la sala había una chimenea que estaba encendida, pero el fuego no contaba con leña. Pude ver solo unas pocas ramas debajo, pero al parecer fui la única que le prestó atención a ese detalle. Segundos después me di cuenta del porqué. Las chicas tenían la mirada concentrada en el piso, a la izquierda. Cuando finalmente decidí voltear, solté un grito ahogado. Me rompió el silencio y sin querer asusté a las chicas. A pocos metros de nosotras yacía tirada en el piso una mujer que no aparentaba tener más de 30 años. De hecho, daba la impresión de que estaba dormida en vez de muerta. La única que tuvo el valor de acercarse fue Camila y confirmó que no se encontraba respirando. Sinceramente nos llenamos de miedo y fue Stephanie la que propuso que lo mejor era irnos y regresar al pueblo para reportarle todo a la policía. Creo que nadie la escuchó, ni siquiera yo. Me concentré en el aspecto de esa mujer, era increíblemente hermosa. Y no sé, según los ancianos del pueblo, las brujas tenían un aspecto monstruoso, totalmente inhumano. Pensé por un momento que tal vez no fuese una bruja, sino alguien que practicaba la brujería, y esa es una cosa totalmente diferente. La siguiente en sucumbir ante el miedo fue Ámbar y le dio la razón a Stephanie. Fue entonces cuando seguí mirando la sala y sobre una vitrina vi un libro con figuras y jeroglíficos hechos de oro con relieve en la portada. Me acerqué y sentí un escalofrío recorriendo cada rincón de mi cuerpo cuando leí el título del gran ejemplar, La Biblia de las Brujas. Las chicas llegaron detrás de mí, a excepción de Ámbar, quien se quedó mirando a la que todos considerábamos como la bruja de esa casa. No lo dudamos ni por un segundo, agarramos el libro y regresamos con nuestra amiga para sujetarla por el brazo y decirle que lo mejor era irnos de ahí. Ya teníamos en nuestras manos lo que queríamos, no había ninguna razón para quedarnos en esa horrible casa. Además, comenzamos a sentir un olor a azufre y asfalto muy caliente apenas retiramos el libro de la vitrina. Lo peor que nos podía pasar era que esa mujer despertara y nos descubriera, y me negaba a ver una escena como esa, así que salimos corriendo. Nos paramos a metros de la casa, esperando que Camila nos guiara, pero entonces se dio cuenta de que los árboles eran todos iguales. No había manera de conocer el camino, y más asustada estaba yo al notar que aquellas rocas inmensas también desaparecieron. Me aterraba la idea de tomar un camino que nos condujera a otro lado, o peor, que nos perdiéramos en el monte y la noche cayera sobre nosotras. La situación se tornó difícil. Lo peor fue que desde ahí donde estábamos, comenzamos a escuchar pasos dentro de la casa. La madera rechinaba y cuando escuchamos el sonido de la puerta abriéndose, no lo pensamos 2 veces y corrimos hacia el monte. Corrimos por varios minutos, ni siquiera nos cansamos, las mochilas se nos habían caído y ni siquiera le prestamos atención. Lo único que no solté fue aquella Biblia. Nos detuvimos más adelante, completamente desorientadas y sin saber el camino de regreso al pueblo. Pero saben, curiosamente, sí sabíamos cómo regresar a la casa
Era algo inexplicable, pero decidí ignorarlo. Entonces, dimos inicio al debate. Debíamos pensar en lo que íbamos a hacer a partir de ese momento y escoger un camino que tomar. Fue Camila quien propuso que debíamos hacer uso de la Biblia para poder ver el sendero que nos devolvería a casa. Inmediatamente le dije que no, ahí ninguna era bruja. Mi argumento fue que podíamos empeorar la situación si nos metíamos de entrada con algo que no comprendíamos. Stephanie estuvo de acuerdo, pero Ámbar no, y me quitó la Biblia. Dijo que le quería echar un vistazo, y mientras las demás discutíamos, ella se apartó. La discusión continuó, y Stephanie estaba de acuerdo conmigo en que si seguíamos por el camino por el que corríamos, tarde o temprano llegaríamos al pueblo. Pero Ámbar insistía en que la Biblia se debía usar antes de que la supuesta bruja nos alcanzara. Y bueno, sin darnos cuenta nos distrajimos y entonces escuchamos un murmullo. Callé a las chicas y descubrimos a Ámbar leyendo una página de la Biblia con la boca y no mentalmente. Camila le gritó que se detuviera, pero ya había terminado. Le quitó el libro de inmediato y notó que sin darse cuenta leyó un párrafo entero del que no se sabía nada. Ámbar estaba sentada en el piso, se puso de pie y se disculpó, alegando que lo hizo inconscientemente. Le pregunté a Camila qué tan grave era lo que acababa de pasar y no fue capaz de contestarme. Me entregó la Biblia y entonces su decisión cambió. Me dijo que teníamos que correr lo más rápido que pudiéramos y que no había tiempo para debatir sobre ello. Nadie objetó nada, corrimos sin parar, pasando árbol tras árbol con la esperanza de ver algo que no fuese solo monte. En ese momento comenzamos a escuchar ramas partirse detrás de nosotros, como si de muchas personas persiguiéndonos se tratase. Camila gritó y entramos en pánico. Corríamos, pero no teníamos en cuenta la dirección. Sin darnos cuenta terminamos tomando un camino diferente, doblando y doblando en cada árbol, con la intención de escaparnos de lo que sea que estaba tras nosotras. El cansancio se hizo notable y la primera en hablar fue Ámbar. Dijo que ya no aguantaba más y que si seguía así se iba a desmayar, y a pesar de que tomó agua, sus piernas estaban llegando a su límite, al igual que las mías y de Camila. Stephanie era la que tenía mejor condición física, pero ni siquiera ella podía correr para siempre. Finalmente llegamos a un camino sin árboles, y cuando salimos de estos, nos topamos con la casa de la bruja de frente. Habíamos regresado al lugar del que tanto nos queríamos apartar, y lo peor, la puerta estaba abierta. Aquella bruja, al parecer, no estaba muerta, sino inconsciente. En esa ocasión fue Stephanie quien habló y dijo que todo era una trampa, que la mujer esa se hizo pasar por muerta para que tuviéramos seguridad de nosotras mismas a la hora de tomar la Biblia y largarnos. Incluso mencionó que fue el mismo libro el que tentó a Ámbar a que lo leyera. Sinceramente su teoría no sonaba descabellada, ya era más que evidente que estábamos corriendo un terrible peligro y estando perdidas no teníamos ninguna esperanza. Pensamos en adentrarnos de nuevo al monte, pero comenzamos a ver sombras que se paseaban corriendo de un lado para otro. A simple vista parecían personas, pero no teníamos la certeza de nada. Era el momento de correr, pero sin dirección solo podíamos quedarnos ahí temblando de miedo. Fue la misma Ámbar quien dijo que más adelante debía haber un rancho siguiendo un camino detrás de la casa de la bruja. Y aunque no parecía confiable,
Era la única alternativa que surgió en el momento. Corrimos y rodeamos la casa pasando por la puerta. Cuando estábamos lo suficientemente lejos, vimos a la bruja salir y observarnos desde los escalones de madera. Gritamos antes de adentrarnos nuevamente en el monte. Las sombras debían estar detrás de nosotras y mientras hacíamos un esfuerzo por perderlas, Camila no dejaba de decir que lo mejor era examinar la Biblia y tratar de buscar la manera de revertir lo que sea que Ámbar hizo. Pero saben, aunque hubiésemos estado de acuerdo en eso, no nos daba tiempo. Si nos deteníamos, nos iban a alcanzar y hacer quién sabe qué. La verdad era que también estábamos cansadas, y entonces Ámbar se detuvo y se recostó en un árbol. Yo no dudé e hice lo mismo. El esfuerzo que habíamos hecho era increíble. Con solo ver a Stephanie cansada se notaba. Tiradas en el piso, Camila tomó la palabra después de beber agua y dijo que no tenía caso. Las esperanzas de sobrevivir eran pocas, así que la regañé, pero me interrumpió señalando al frente con su dedo. A lo lejos pudimos reconocer los árboles donde estuvimos rato atrás, donde Ámbar se puso a leer el libro. El monte tenía desorientadas y no nos dábamos cuenta del momento en que cambiábamos la dirección en la que nos dirigíamos. Y bueno, solo nos quedaba una cosa: resignarnos. La noche caería sobre nosotras en pocas horas. No había manera en que pudiéramos regresar. Estábamos perdidas. Sin embargo, el miedo todavía nos dominaba. Sentimos de nuevo los pasos, pero ya estaba demasiado débil para volver a correr. Mis amigas no tuvieron otra opción más que abandonarme y las vi irse en direcciones diferentes cada una. Me dije a mí misma que de ese modo, tal vez alguna lograra llegar al pueblo o a algún rancho y pedir ayuda. Descansaba y entonces dejé de escuchar el montón de pasos y solo unos se acercaban. Abrí los ojos y a unos 10 metros vi a un hombre extremadamente delgado. Su piel estaba adherida al cuerpo y los labios estaban tan resecos que no le permitían cerrar la boca completamente. Gruñía y comenzó a caminar lentamente hacia mí. No parecía un zombi como en las películas, sus pasos eran firmes y su postura recta. Recordé entonces lo que vio aquella chica en la escuela. Debía ser algo parecido a lo que yo tenía enfrente. Por mi mente solo vagaba la idea de que me iba a quitar la vida y saqué fuerzas para ponerme de pie y comencé a correr. Mis pisadas eran débiles. Sentía que podía caer desplomada en cualquier momento. Aquel hombre no me persiguió, se quedó mirándome viéndome huir. Fue entonces cuando lo peor ocurrió. Mi vista estaba un poco nublada, me estrellaba con los árboles que no era capaz de ver a tiempo, hasta que tropecé con algo. Caí al piso y al levantarme giré la mirada inmediatamente, me eché agua en la cara en cansancio medio aturdida. Ahí, a mis pies, yacía el cuerpo sin vida de Stephanie, sobre un charco de líquido rojo que me manchó el pantalón y los zapatos al tropezar. Entré en pánico, grité desesperadamente y entonces salí corriendo, sacando energías de quién sabe dónde. Ver el cadáver de mi amiga me desesperó. Comencé a temer por las demás mientras corría. Me quería detener, pero no tenía ganas de perder la vida. Y bien, más adelante encontré el cadáver de Ámbar, con los ojos abiertos y una herida inmensa en su abdomen. Vomité al verla, me ensucié toda la ropa, pero aún así seguí, más trotando que corriendo. La situación era más que desesperante y solo podía pensar que pronto llegaría mi turno.
Finalmente terminé regresando a la casa de la bruja y decidí que no volvería a ese monte. Subiendo los peldaños de madera, me di cuenta de que en sus manos mantenía la Biblia, apretándola fuertemente. La puerta estaba abierta, así que entré. En la sala reposaba el cuerpo de Camila y a su lado estaba aquella bruja. Volteó a verme y sonrió, preguntándome si el espectáculo me había gustado. No tuve palabras y ella continuó diciéndome que era una lástima aquello que le pasó a mis amigas. Eran lindas y toda la cosa. Se burlaba, pero no me daban ganas de intentar golpearla. ¿Quién sabe qué me hubiese hecho de haberlo intentado? La bruja me extendió la mano pidiéndome la Biblia y se la di. Me dijo que me iba a permitir vivir, porque de ese modo la gente seguiría sabiendo que ella todavía vivía. Fue entonces cuando un charco de líquido rojo comenzó a verse alrededor de Camila. Estaba claro que estaba muerta. Antes de poder reaccionar, entraron un montón de personas en estado deplorable, como aquel hombre que vi en el monte. Algunos me golpearon y otros intentaban ahorcarme, y antes de perder el conocimiento, escuché a la bruja decir que nunca me dejaría en paz y siempre encontraría la manera de recordarme lo que ahí pasó. De la nada desperté en el hospital del pueblo. A mi lado estaban mis padres, llorando. Desde ahí podía escuchar a los de mis amigas llorando desesperadamente. No sé qué pasó. Según la gente nos encontraron en la entrada del monte, a las 4 ahí tiradas, y solo yo estaba viva. Cuando me dieron de alta, mi madre me entregó la mochila con la que me encontraron, y dentro estaba la Biblia de la bruja, con una nota que decía que el día que perdiera ese libro, moriría. Ese día perdí a mis amigas y desde entonces vivo atormentada. En los sepelios y velorios logro ver al difunto en un estado horripilante. En los hospitales ocurre lo mismo, al igual que en las iglesias y en los cementerios. A veces, cuando duermo, veo a la bruja sentada al lado del cuerpo de mis amigas. Es tal y como ella lo dijo, nunca lo olvidaré y siempre seré perturbada con ese hasta el día en que me muera. Pero saben, a pesar de todo, nunca me he atrevido a leer o mirar las páginas de ese libro y nunca lo haré. Gracias. Fue por allí de 1970 cuando cumplí unos 40 años y estaba buscando tierras para armar mi rancho. Verás, siempre he sido un hombre de campo, más cómodo entre vacas y caballos que entre gente de ciudad. Así que cuando encontré este pedazo de tierra, sentí que era como un regalo del cielo. Obviamente yo no tengo dinero. Y si lo tuviera, no lo gastaría para comprar tierras. Total, que como bien dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja. En un principio, no me explicaba cómo tales extensiones de tierra pudieran estar sin dueño. Y mucha gente me dijo que no las ocupara, pues se decía que algo muy malo rondaba por esos lugares. Pero ¿cuándo han conocido a un hombre de campo que le temiera a fantasmas o supersticiones? Exacto, nunca. Y bueno, al cabo de un tiempo, me adueñé de ellas. Después de lograr unos ahorros, contraté a gente del pueblo para que me ayudara a limpiar las tierras, y después de varios días de avanzada, descubrimos algo extraño. El viejo Genaro gritaba desesperadamente para que acudiéramos donde él se encontraba. No sabíamos con exactitud la razón de su desesperación, y es por ello por lo que nos dirigimos a toda velocidad, temiendo lo peor. Por fortuna, el viejo estaba bien,
pero había dado con algo que causó nuestro desconcierto. La maleza se había apoderado de una pequeña colina en el fondo de las hectáreas, y entre los arbustos y las piedras se asomaba algo que llamó nuestra atención. Era una vieja tumba, con una lápida gastada por el tiempo y la humedad. Era evidente que era de una época muy pasada. Pero ¿saben? Lo que realmente me dejó perplejo fue lo que había al lado. Una pequeña campana oxidada, como esas que se ven en las películas de misterio. Ahora, cualquiera en su sano juicio habría llamado a las autoridades o algún experto en arqueología, pero yo no lo hice. Decidí que sería una gran idea conservarla como un adorno en mi propiedad. Aunque también tuve en mente que quizá podría contactar a algún coleccionista que me pagara por ella. Así que allí estaba yo, parado frente a esa vieja tumba y esa campana oxidada, pensando que había descubierto algo emocionante. Mis hombres, un grupo de hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, también parecían intrigados por el hallazgo. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros simplemente observaban en silencio, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el temor. A medida que avanzaba la limpieza, la tumba empezó a revelar más secretos. Encontramos inscripciones en la lápida, pero estaban tan desgastadas que apenas podíamos descifrarlas. Sin embargo, eso solo añadió más misterio al asunto. ¿Quién sería la persona enterrada allí y por qué habría una campana junto a su tumba? Sinceramente, el descubrimiento de la tumba no cayó tan bien para todos, y fue el propio Genaro quien se miraba seriamente afectado por la misma. Y es que desde un principio, él decía una y otra vez que deberíamos abandonar el sitio, situación que por supuesto a mí no me pareció nada agradable. Y bueno, el hombre no soportó más trabajar allí y yo tampoco aguanté su paranoia. Y es por eso por lo que, por mutuo acuerdo, decidimos que él ya no seguiría trabajando conmigo. Y yo tampoco me vi obligado a pagarle nada. Total, que fue él el que decidió abandonar el trabajo. Por el pueblo se corrió el rumor del hallazgo y la gente ahora tenía miedo, a tal grado que dejaron de cruzar por allí e incluso hasta dejaron de hablar a mi familia. Pero a mí eso no me importaba, nada me haría desistir de esas hermosas hectáreas. No hablaré de días, porque fueron un par de años los que transcurrieron. Ya tenía un pequeño rancho en donde vivía con mi esposa y mis 2 hijos, así como también con algunos animales que se producían con ganas y eso me estaba haciendo prosperar. En una noche, cuando estaba a punto de dormir, escuché a Santo ladrar. Santo era muy bravo y el mejor perro guardián que cualquiera desearía tener. Salí para revisar qué era lo que estaba ocurriendo, con un quinqué en una mano y con mi rifle en la otra. No vi nada fuera de lo común, pero Santo seguía ladrando y yo sabía que mi perro trataba de decirme algo. Y fue así como me adentré más entre las extensiones de tierra y vi una silueta justamente al pie de la vieja tumba. Pegué un balazo al aire y la persona salió huyendo a toda velocidad. Por lo mismo, no pude ver de quién se trataba. Al día siguiente, a primera hora fui a ver si todo estaba normal en la tumba, pero para mi sorpresa vi que la persona había tratado de explotar la cripta, pues había llenado de hoyos sus alrededores y junto a ellos se encontraba una bolsa con dinamita que por suerte no había logrado detonar. El pueblo era muy pequeño
y no era muy difícil de averiguar por personas que trabajaran con dinamita. Desafortunadamente para mi causa, no pude hallar con el culpable, pues eran bastante las personas que se dedicaban a este oficio. Y bien, esa misma noche, de nueva cuenta los ladridos de Santo me alertaron, y salí corriendo dispuesto a meterle un balazo a quien sea que esté allá abajo. En esta ocasión no pudo escapar de las faribundas fauces de Santo, y allí estaba el hombre clamando por ayuda mientras era revolcado por mi perro. A mi indicación, Santo dejó de morderle y este intentó escapar, pero se encontraba muy lastimado, así como aturdido. Con cautela me dirigí hacia él, encañonando mi escopeta, cuando me percaté que debido a su estado difícilmente representa una amenaza y por eso dejé mi arma a un lado y le alumbré la cara. «Dios bendito», me dije para mí mismo al ver que se trataba de Genaro. Comencé a cachetearlo para que regresara en sí, pero por más que lo intentaba, no lo lograba. Y justo cuando estaba a punto de darme por vencido, él regresó de su letargo, aspirando una enorme bocanada de aire, con los ojos desorbitados y bien abiertos. En pocas palabras, y a juzgar de su mirada, parecía haber visto al mismo diablo. Aún estando muy herido, sacó fuerza de no sé dónde y me tomó del cuello de mi camisa. Luego comenzó a zarandearme al tiempo que me decía: «Ayúdame, cabrón, lo he visto y jura que me va a matar». Desesperadamente trataba de que me soltara, y Santo, al ver lo que Genaro me hacía, se abalanzó sobre él, tomándolo del cuello. Pero era inútil, el hombre parecía estar poseído y por lo mismo aparentemente no sentía ninguna forma de dolor. «Dime, ¿quién te quiere chingar?», le pregunté mientras forcejeaba. «Malnacido, te dije que estas tierras están malditas. Ya la cagaste, ahora él va a venir», respondió Genaro. No tenía caso que le preguntara lo que sea. Él no me soltaba mientras gritaba llorando que la cagué, y ahora algo o alguien iría por él para quebrarlo. En medio del forcejeo y las mordidas de Santo, fue un vendaval atípico que sacudió los árboles y que hizo que el hombre gritara presa del miedo. Y haciendo uso de la misma fuerza sobrenatural que había obtenido quién sabe de dónde, se quitó a Santo de encima y salió corriendo a toda velocidad. La verdad que me encontraba en shock y lo último que me pasaba por la mente era perseguirlo. Aunque antes de dormir no dejaba de pensar que mañana a primera hora iría a buscarlo. Y bien, después de todo lo vivido logré conciliar el sueño, sin sospechar que eso no sería lo único extraño que viviría en esa noche. Ya era de madrugada y el repicar de una campana me despertó. No era el sonido majestuoso de las campanas de la iglesia local. Se trataba más bien de una campana pequeña que sonaba de forma desesperada. De nueva cuenta tomé mi rifle, pensando que seguramente Genaro había regresado. Cuando salí, de lo primero que pude percatarme y me dio algo de terror, fue que Santo se encontraba resguardado en su caseta y claramente escuché cómo se quejaba del miedo. Eran unos lamentos suavecitos, como si no quisiera ser escuchado por lo que sea que estuviera allí afuera. El sonido de la campana no cesaba y sigiloso fui directamente hacia la tumba. Pero ante mi sorpresa, justamente cuando llegué, la campana cesó su repicar, pero lo que me dejó con la piel de gallina fue que allí no se encontraba nadie. Claro,
Tenía miedo, ver a Santo que me había asustado y ahora esto. Traté de encontrar una explicación y pensé que era el mismo Genaro quien había tocado la campana y había huido al verme llegar. Sí, seguramente había sido eso, pero mañana me las iba a pagar. Al día siguiente, apenas salió el sol, me fui a buscar a Genaro, pero alguien se me había adelantado. La policía local tenía rodeada su casa. Me acerqué con discreción y le pregunté a un oficial qué había ocurrido, y este me dijo que un horrible asesinato. Lamentablemente, al indagar más, me dijeron que se había encontrado a Genaro dentro de su ropero. Pero no fue descuartizado, lo habían metido de cuerpo completo a la fuerza y su columna se había partido en dos. Quedé muy desconcertado con lo que el oficial me dijo y la verdad sí tuve miedo, pero miedo de ser el sospechoso principal. Recuerdo que Santo igual lo había atacado, pero eso no tenía nada que ver con la manera que Genaro había muerto. Después del macabro asesinato de Genaro, la vida en el rancho se tornó inquietante. Mis días se llenaban de trabajo arduo, tratando de mantener la rutina y la normalidad. Pero las noches se habían convertido en un infierno indescriptible. La primera señal de que algo realmente siniestro estaba en marcha fue cuando mi esposa, María, comenzó a tener pesadillas perturbadoras. Se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con los ojos desorbitados y jadeando. Sus gritos de terror llenaban la casa y no importaba cuánto intentara consolarla, las pesadillas persistían. Decía que veía sombras moviéndose por la casa, susurrando su nombre, pero lo peor era la figura que se aparecía en sus sueños. Un hombre con el rostro desfigurado, vestido con harapos antiguos, que la observaba desde los rincones oscuros. Una noche, después de uno de estos episodios, noté que Joaquín, nuestro hijo menor, también estaba inquieto. Lo encontré en su cama, envuelto en sus sábanas, temblando. Cuando le pregunté qué había sucedido, su respuesta me heló la sangre. «Papá, hay alguien en mi cuarto, un hombre viejo con ojos brillantes». Intenté calmarlo, diciéndole que solo era una pesadilla, pero algo en su mirada me hizo dudar. Esa misma noche, mientras trataba de volver a dormir, escuché un susurro tenue cerca de mi oído. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. El aire en la habitación se había vuelto frío y una sensación de opresión me envolvía. Sabía que no era una simple alucinación. De la nada se me vino en mente Genaro y recordé que él me había dicho que debíamos dejar el sitio. Sinceramente me negaba a pensar que el sitio estaba maldito, sobre todo la cripta que se encontraba a algunos metros de mi rancho. A la mañana siguiente, mientras revisaba el rancho, encontré huellas en la tierra alrededor de la tumba, huellas que no habían estado allí la noche anterior. Parecían demasiado grandes y profundas para ser de un ser humano y tenían una forma extraña, como si una criatura de otro mundo hubiera caminado por nuestras tierras. Me acerqué y noté que la campana oxidada, la misma que había encontrado junto a la tumba, ahora colgaba de una rama cercana, balanceándose ligeramente. La situación se agravó cuando los animales del rancho comenzaron a actuar de forma errática. Las vacas mugían inquietas en medio de la noche, mirando hacia el mismo punto en la distancia. Los caballos, usualmente dóciles,
pateaban y se agitaban como si intentaran escapar de algo invisible. Incluso nuestro perro guardián, Santo, que siempre había sido valiente y agresivo, comenzó a mostrar signos de miedo. Pasaba las noches escondido en su caseta, gimiendo suavemente. Un día, mientras estaba trabajando en el campo, Joaquín vino corriendo hacia mí, su rostro pálido y lleno de terror. «Papá, tienes que ver esto». Al parecer el chico, quien también me ayudaba en las labores del rancho, había estado deshiervando, y al quitar una raíz, ésta había abierto un boquete en la tierra y a su vez, este dejaba entrever un cofre. Al abrirlo, encontramos un diario cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero el contenido era claro. Pertenecía a un brujo. El diario estaba lleno de inscripciones y símbolos extraños, así como descripciones de rituales oscuros y hechizos. Mientras leíamos, en más de una ocasión se me paralizó el corazón, pues al parecer, el hombre que había escrito ese diario era el mismo que estaba enterrado en la misteriosa tumba. Entendí que él había realizado sacrificios y rituales para ganar poder y conocimiento, y su espíritu había sellado en esa tumba por una antigua maldición. Al parecer, nuestro hallazgo y la perturbación de su tumba había roto ese sello, liberando al espíritu vengativo. En ese momento es cuando empecé a tomar las cosas en serio y se podría decir que realmente comencé a asustarme. Como les había mencionado con anterioridad, la gente del pueblo limitaba su trato con nosotros, así que no podía preguntarle a nadie qué es lo que exactamente ocurrió allí o por qué se dice que el lugar estaba embrujado. Y bueno, de esta manera, lo único que se me ocurrió fue acudir con el padrecito. Me dirigí hacia la iglesia y le conté al cura todo lo que había pasado desde que había ocupado las hectáreas de terreno hasta el día de hoy. El hombre de Dios me dijo que se encontraba muy ocupado y que mejor regresara a verlo dentro de algunos días. Pero yo no podía aguantar más y para convencerlo le ofrecí una cabeza de carnero, a lo que él aceptó. Nos dirigimos hacia mi hogar y una vez allí le mostré al padre la tumba con la campana a su lado. El padre lo examinó asombrado y a continuación les dejo una réplica lo más parecida a lo que platicamos el padre y yo. Dios nos ampare, hijo mío. Este descubrimiento es muy inusual. ¿Cuándo encontraste esta tumba?, dijo el padre. Tiene poco de más de 2 años, padre. Estábamos limpiando el terreno cuando uno de mis trabajadores tropezó con la lápida. Al principio, nunca pensé que fuera algo serio, y sí me pareció un bonito adorno para el rancho, sobre todo por la inusual campana. El padre se quedó pensativo con lo que le dije y respondió: Esa campana. Hace mucho tiempo las campanas como esta se usaban como alarmas en caso de que alguien fuera enterrado vivo. En tiempos antiguos había un gran miedo a ser enterrado prematuramente. Entonces, ¿significa que alguien aquí podría haber sido enterrado vivo?, dije con asombro. El padre suspiró profundamente y contestó: No necesariamente, hijo mío. Podría ser solo una precaución que toman nuestros antepasados. Sin embargo, la presencia de la campana junto a la tumba indica que podría haber una historia de miedo o desesperación vinculada a este lugar. Mi esposa ha tenido pesadillas terribles y mi hijo ha visto sombras en la casa. Incluso yo he sentido una presencia como si alguien nos estuviera observando. Y luego está la campana. La otra noche sonó sola,
Padre, no había viento ni nadie cerca. Esto es preocupante. Si la campana ha sonado sola, puede ser un signo de que el espíritu de quien está enterrado aquí no está en paz. Puede que esté intentando comunicarse o advertirnos de algo, dijo el padre. ¿Qué podemos hacer, padre? No quiero que mi familia siga sufriendo. No sé cómo enfrentar esto. Primero, debemos consagrar esta tierra y purificarla. Realizaré una bendición especial y rociaremos el área con agua bendita. Pero también necesitamos saber más sobre la persona enterrada aquí. ¿Hay alguna inscripción en la lápida? Yo negué con la cabeza y le respondí. La inscripción está muy desgastada, apenas podemos leer algo, pero parece mencionar una fecha antigua y un nombre. Creo que es Santiago. El sacerdote dijo mientras asentía. Santiago, es una pista importante. Necesitaré revisar los registros de la iglesia y hablar con los ancianos del pueblo para ver si podemos averiguar más. Mientras tanto, te sugiero mantener la fe y no dejar que el miedo se apodere de tu hogar. Reza con tu familia y mantén una vela encendida en las noches. Esto puede ayudar a alejar la oscuridad. Gracias, Padre. Haré lo que me dice. Espero que con su ayuda podamos traer paz a mi familia y a este lugar. El clérigo afirmó. Con la gracia de Dios lo lograremos. Ahora déjame comenzar con la bendición. Luego investigaremos más a fondo. No estamos solos en esto. La luz de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Luego de ello di lo prometido y el padrecito se marchó. Su visita me había traído la tranquilidad y esperanza que necesitaba, pero esto me tardaría mucho menos de lo que hubiera querido, aunque no le había mencionado nada del diario. Mi maldita mentalidad egoísta había pensado que este podría tener un gran valor monetario y por eso lo evité decir. Tenía miedo que el cura se quedara con él. Esa noche, mientras intentaba procesar lo que había ocurrido durante el día, escuché un ruido extraño en la cocina. Al bajar, encontré a María parada frente al fregadero, con la mirada perdida y murmurando algo inaudible. Cuando me acerqué, vi que tenía las manos cubiertas de sangre. La tomé y vi que estaba exprimiendo un trapo viejo, empapado con un líquido rojo. Traté de sacarla de su trance, pero parecía estar en otro mundo. Finalmente, después de varios minutos, volvió en sí, pero no recordaba nada. A partir de ese momento, los eventos macabros comenzaron a multiplicarse. Las sombras en la casa se hacían más presentes, moviéndose por los rincones, susurrando nombres y riendo de manera siniestra. Los espejos se convertían en portales hacia algo oscuro, reflejando figuras que no estaban en la habitación. Una noche vi a Joaquín parado frente a uno de los espejos del baño, hablando en un idioma desconocido. Cuando lo aparté de allí, no recordaba haberlo hecho. Uno de los eventos más perturbadores ocurrió una madrugada. Me desperté al escuchar el llanto de mi hija menor, Sofía. La encontré en su cama, temblando y señalando la ventana. Cuando miré, vi una figura oscura, con ojos brillantes, observándonos desde el otro lado del cristal. Agarré mi rifle y salí disparado hacia el exterior, pero no encontré a nadie. Las huellas en la tierra eran las mismas que había visto cerca de la tumba y se extendían en un patrón que formaba símbolos extraños. Pasaron los días y esperaba con ansias la resolución del sacerdote, pero este nunca llegó. La santificación del terreno evidentemente no había resultado próspera y muy al contrario,
al parecer, había enfurecido al ser que habitaba la tumba. Mientras tanto, la influencia del espíritu se hacía más fuerte. Una noche, mientras María preparaba la cena, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe y las ventanas se oscurecieron como si una sombra inmensa las cubriera. Los gritos de mis hijos llenaron la casa y luché contra la fuerza invisible que intentaba mantenerme apartado de ellos. Cuando finalmente logré abrir la puerta del cuarto de Joaquín, lo encontré suspendido en el aire, con los ojos en blanco y una sombra oscura envolviéndolo. Gritando su nombre y con lágrimas en los ojos, logré hacerlo bajar, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Al día siguiente María me pedía casi de rodillas que dejáramos el lugar y nos mudáramos a otro sitio. Pero, ¿dónde si ese rancho era todo lo que teníamos? María decía que no importaba volver a comenzar, si tendríamos que dormir en la calle y vivir de la caridad, pero al menos tendríamos a nuestros hijos a salvo. Pero no acepté y le dije que nos esperáramos más mientras esto se solucionaba. Al día siguiente, inicié un peregrinar por todo el pueblo, mediante gratificaciones poco despreciables, hice hablar a los ancianos que pudieran conocer algo de lo que allí habitaba. Y saben, uno de ellos me dio información que me dejó con la boca abierta. Ahí en esos terrenos donde tú vives, había un hoyo profundo, tan profundo que ni uniendo todas las sogas del pueblo se podía tocar su fondo. La gente pasó este hecho desapercibido y no pasó a mayores, pero cayeron en cuenta de algo siniestro. Todo aquel que viva en esas tierras o cerca de ellas se llena de desgracias. Por eso mismo, la gente decidió hacer algo al respecto y con ayuda de clérigos especializados en demonios, construyeron una tumba sobre ese portal del infierno. Obviamente, no era una tumba cualquiera, pues estaba santiguada para que el demonio no pudiera escapar. Sin embargo, pusieron una campana en la que su soga conectaba con el pozo para que éstas sonaran cada vez que el demonio intentara salir. Y de esa forma, reforzar los rezos y la cárcel de ese mal, que por cierto, los hombres del Creador nos dijeron se llamaba Zagatos. No me cabía duda de que era aquel demonio quien acosaba a mi familia y todo tuvo explicación. El nombre ilegible que estaba en la tumba no era Santiago, sino era Zagatos. Después de todo lo que investigué, junto con mi esposa, habíamos decidido partir de esas tierras malditas al primer rayo de sol. Pero antes de que pudiera llegar la salvación, el horror nos alcanzó una vez más, de una forma que jamás podríamos haber imaginado. Joaquín, mi hijo, estaba acostado en su cama, dormido, o al menos eso pensábamos. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por sus gritos, desgarradores y llenos de un miedo que se clavaba en lo más profundo de nuestros corazones. Corrimos hacia su habitación, mi esposa y yo, con el corazón en un puño. Cuando entramos, lo que vimos nos dejó sin aliento. Joaquín se retorcía en la cama y su cuerpo convulsionando de una manera que parecía imposible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había reconocimiento en ellos, solo un vacío aterrador. Los gritos de Joaquín se volvieron más intensos, más desesperados, como si estuviera luchando contra algo invisible que lo estaba destrozando desde dentro. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con una presencia oscura y maligna que parecía envolverlo todo. Mi esposa estaba llorando y yo inútilmente intentaba sacar a Joaquín de ese trance.
Entonces, de repente, Joaquín se detuvo. Sus gritos cesaron y su cuerpo se relajó, como si hubiera perdido toda la fuerza para luchar. Pero lo que vino a continuación fue aún más aterrador. Sus ojos, antes llenos de terror, se volvieron oscuros, vacíos, como si estuvieran poseídos. Una risa gutural y retorcida escapó de sus labios, un sonido que no era humano, un sonido que helaba la sangre en nuestras venas. «Joaquín», susurré, temblando de miedo. «¿Estás ahí, hijo mío?» Pero la criatura que había poseído a mi hijo no era Joaquín, era algo más antiguo, más oscuro, más allá de toda comprensión humana. Y en ese momento supe que estábamos enfrentando una batalla que no podríamos ganar. De repente mi pequeño se puso de pie y saltó desde su ventana y corrió directamente hacia el granero. Yo lo perseguí, mientras mi esposa fue en busca de agua bendita y un rosario bendito. En el granero se escuchaba un griterío, entre la queja de los animales y un ruido ensordecedor que no puedo describir. Y quizá la descripción más exacta sería mencionar que muchos demonios lamentaban a la misma vez. Luego de un rato en el que no tuve valor de ingresar, el ruido cesó y vi claramente cómo una silueta se acercaba hacia mí. Nunca olvidaré lo que vi. Se trataba de mi hijo, el cual se tenía enfundado la cabeza de un caballo recién decapitado en la de él. La sangre le cubría su cuerpecito, pero mi Joaquín ya no era mi Joaquín. Después de eso, se puso en 4 patas y corrió de una forma antinatural hacia el bosque, mientras reía de una forma por demás macabra. Al ver que sería imposible alcanzar a mi hijo, acudí a la casa por mi esposa y por mi pequeña, pero ya no había nadie. Pareciera que la tierra se las había tragado. Y bueno, hoy en día soy un viejito solitario, pagando una condena por algo que no hice. Mi esposa y mi hija, así como tampoco mi hijo, jamás aparecieron. Y yo terminé siendo el sospechoso principal. Tristemente me condenaron con cadena perpetua por culpa del demonio de la cripta.